pasamos de inmediato a el mensaje de la palabra del Señor y les invito a buscar en Romanos capítulo 8 y verso 1. Romanos capítulo 8 y verso 1. Nos dice así la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Repito esa lectura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a estar predicando bajo el tema: Dios no nos condena. Dios no nos condena. Padre, gracias te doy por la palabra que ha sido leída. Quisiéramos, Señor, que a través de estos medios esta palabra llegue al corazón de todos y cada uno de los hermanos que están a la distancia. Quisiéramos, Señor, que esta palabra pueda calar profundo en el corazón de la iglesia, pero también en el corazón de aquellos que en estos momentos no te están sirviendo, sabiendo, Señor, que tú eres Dios de salvación, que tú eres Dios de redención, que tú eres Dios que das vida y la das en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos me uses para gloria y honra de tu nombre y para bendición de la audiencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, como les dijimos, vamos a estar predicando bajo el tema Dios no nos condena. Me fui al diccionario para ver qué significa la palabra condenar o la palabra condenación. Y la condenación no es otra cosa que la sentencia que da un juez a una persona por un delito cometido. Es decir, cuando una persona comete un delito ante la ley y es llevado ante un magistrado, ese magistrado lo condena por haber cometido ese delito o esa infracción de la ley. También busqué otro significado y dice que condenar es cerrar una puerta permanentemente para que no se pueda entrar. Recuerdo en mi niñez escuchar a mi abuelo decir, mi abuelo era carpintero, maestro de obra, y recuerdo que en una ocasión había una puerta que daba acceso a un lugar que él no quería que nadie entrara en ese lugar. Y recuerdo que mi abuelo me dijo, voy a condenar esta puerta. Voy a condenar esta puerta. Y yo vi cuando él agarró tablas, cuando él agarró paneles, cuando él agarró martillo en mano, clavos de acero, clavos de madera, y comenzó a clavar aquella puerta, aquellas maderas, para condenar aquella puerta para que no hubiese acceso. Óigame, escuchaba yo en estos días, en la China, cuando en Wuhan comenzó esto de la pandemia, hubieron unas personas en una casa, en una provincia de Wuhan, que no obedecieron al mandato de mantenerse en la casa. Y mire lo que hicieron los que vivían alrededor de esa familia. Fueron hasta la casa de ellos y le condenaron las puertas y le condenaron las ventanas y los dejaron encerrados en aquel lugar para que no salieran de su residencia. Óigame, qué terrible que se nos cierren las puertas y que seamos condenados por no vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos. También condenar habla del castigo eterno.
Y de eso vamos a hablar más adelante dentro del mensaje. Es decir, que condenar significa sentencia que da un juez a una persona por un delito cometido. Cerrar una puerta permanentemente para que no se pueda entrar. Y número 3, el castigo eterno. Me fui al Evangelio según San Juan, capítulo 3. En la semana pasada mencionamos el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hoy nos vamos a ir a los versos subsiguientes. Verso 17, verso 18 y verso 19. En estos versos imperativamente aparece la palabra condenación 4 veces. Y yo quiero que usted escuche bien. Juan capítulo 3, versos 17 al 19. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Escucharon el tema del mensaje donde dice: Dios no nos condena. Cuando usted oye esta palabra, dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesucristo no vino para condenarnos. Jesucristo no vino para echarnos a un lado. Todo lo contrario. Jesucristo no vino para cerrar puertas. Jesucristo vino para abrirnos una puerta que nos conduce al cielo. La palabra del Señor dice que Jesucristo es la puerta. Y el que por él entrare será salvo. Entonces, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18 dice: el que en él cree no es condenado. Qué interesante saber que cuando nosotros comenzamos creyendo en Dios y creyéndole a Dios y comenzamos a buscar a Dios, la condenación que había por causa del pecado, el Señor la echa a un lado para de esta manera pasarnos de muerte a vida. Dice: pero el que no cree ya ha sido condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que aquel que no cree en el Señor, aquel que rechaza a Cristo, ya ha sido condenado. Pero fíjese bien, no es Dios quien lo condena, es uno mismo el que se condena. Bueno, la gente dice: el juez le dio una condena a fulano de tal. No, la condena se la buscó el que violentó la ley. La condena se la buscó el transgresor. Así que si nosotros somos condenados, es porque nosotros desobedecimos al juez justo. Es porque nosotros no hicimos la voluntad del Señor. Es porque nosotros no creímos en Dios. Es porque nosotros rechazamos a Cristo como nuestro Salvador. Por eso el verso 18 dice: el que en él cree no es condenado. Pero mire lo que dice el 19. Y esta es la condenación. Ahora dice cuál es la condenación. Afirma lo que es la condenación. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Óigame, qué triste ver la gente viviendo en tinieblas, viviendo en oscuridad espiritualmente. Han amado más las tinieblas que la luz. Y nosotros sabemos que la luz es Cristo. En el mensaje del domingo pasado lo dijimos, que Jesucristo es la luz del mundo y que nosotros como iglesia tenemos que ser luz del mundo también. Cuando nos vamos a Judas capítulo 1 y verso 4, allí comienza a decirnos quiénes son los que son condenados.
¿Quiénes son los que van a ser condenados? Por causa de su maldad, por causa de su desobediencia, por causa de su pecado. En primer lugar, los impíos que viven en libertinaje serán condenados. Judas, capítulo 1 y verso 4. Claro está, el libro de Judas tiene un solo capítulo, pero el verso 4 nos dice de la siguiente manera: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que la Biblia condena a aquellos hombres impíos, el que se aparta de la verdad, el que se aparta del camino, el que deja la palabra del Señor tras sus propias concupiscencias y deseos. Y dice, y convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Óigame, hay tantas personas que están viviendo un libertinaje terrible. Ahora todo es bueno, ahora nada es malo, ahora nada es pecado. Ahorita el hermano Néstor decía de la bebida. Óigame, que darse un palito no es malo, que tomarse una cervecita no es malo, que tomarse un poquito de vino no es malo, siempre y cuando usted no se emborrache. Pues yo le quiero decir que todo eso es pecado delante del Señor, y la palabra del Señor dice que un poquitito de levadura leuda, llena, infla toda la masa. Así que tenemos que apartarnos del libertinaje espiritual. Óigame, tenemos que vivir en santidad, tenemos que andar en luz, tenemos que vivir como Dios quiere que nosotros vivamos y no como nosotros querramos. ¿Por qué? Porque entraríamos en el pecado del libertinaje, y Dios no viene por una iglesia libertina. Dios viene por una iglesia santa. Dios viene por una iglesia pura. Dios viene por una iglesia que le ama y le sirve en espíritu y en verdad. Así que aquellos que viven en libertinaje serán condenados. Otros que serán condenados son los que causan división. Hay quienes causan división dentro del pueblo de Dios, y hay quienes han dividido iglesias dentro del pueblo de Dios. Supuestos pastores que han dividido congregaciones, supuestos pastores que han arrastrado con la grey dividiendo al pueblo de Dios. Y la palabra del Señor condena a los que tal cosa hacen. Pero hay quienes dentro de la congregación también causan división. Los que hablan del pastor, los que hablan de la esposa del pastor, los que hablan del líder, los que hablan del predicador, los que hablan del maestro, los que murmuran contra la iglesia de Dios. Esos causan división. Y mire lo que dice la palabra del Señor en cuanto a la condena de estos en Tito capítulo 3, los versos del 10 al 11. Mire lo que dice allí: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Échalo fuera. Ese no puede estar ahí, porque está causando división dentro del pueblo de Dios. Mire lo que dice el verso 11: sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Está condenado por su propio juicio. Mi hermano, nosotros tenemos que vivir en unidad. Nosotros no podemos estar separados, cada cual por su lado, porque seríamos como ovejas que no tienen pastor.
Y nosotros tenemos al pastor de los pastores, tenemos al Dios Todopoderoso. Por eso podemos levantar nuestra mirada al cielo y decir, como decía David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Así que tenemos que vivir en unidad. Y aún ahora en la distancia, mantenernos unidos en clamor, en oración, en ruego a nuestro Dios, para que la iglesia no sea dividida, sino que la iglesia se una más cada día. Y que podamos hacer la voluntad del Señor y mantenernos en unidad. Como dijo el Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Es decir, que aquellos que causan división dentro del pueblo de Dios, aquellos que causan división dentro de la iglesia del Señor, están condenados. En Apocalipsis, la palabra del Señor nos dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Así que mire, el Señor nos va a pagar por aquellas cosas que nosotros hagamos, sean buenas o sean malas. Óigame, vamos a ver lo que nos habla la palabra en cuanto a la condenación y la bendición para los que hicieron lo bueno y la condenación para los que hicieron lo malo. Dice: los que hicieron lo bueno versus los que hicieron lo malo. ¿Qué va a suceder con ellos? En Juan capítulo 5, el verso 29 dice: no maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Qué interesante saber que un día la trompeta va a sonar y los muertos en Cristo serán resucitados. La Biblia nos habla de la primera resurrección, pero también nos habla de la segunda resurrección. La primera resurrección está establecido que ocurrirá cuando el Señor venga a levantar su iglesia, cuando suenen las trompetas y descienda el Dios Todopoderoso y se levante la iglesia. Dice allí en Primera de Tesalonicenses 4:16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Está hablando de resurrección para vida eterna, no para condenación. Pero cuando usted lee en el libro de Apocalipsis, al final de los tiempos, todos los que murieron sin Cristo también se levantarán. Pero se levantarán no para vida eterna, sino para condenación eterna. Por eso el verso 29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Usted sabe lo que sería eso, que usted se pierda, que usted pierda esta salvación tan grande y que al final de los tiempos, después de 100, 200, 1000 años de muerta las personas, estén en pie ante la presencia del Dios Todopoderoso, en el juicio del gran trono blanco, viendo la gloria de Dios, viendo al Señor, para ser condenados, para ser lanzados en el lago de fuego por causa de su maldad, de su pecado, de su desobediencia a Dios. Mira, amigo que me escuchas,
Porque dije que el mensaje no es solamente para la iglesia, es para ti también que no le estás sirviendo al Señor. Es día de salvación hoy, no es día de condenación. El Señor te quiere salvar, el Señor te quiere perdonar, el Señor te quiere lavar con su sangre preciosa, para que tú no tengas condenación, sino que puedas entrar en la vida eterna. Así que los que hagan lo bueno irán a resurrección de vida eterna, pero los que hagan lo malo a resurrección de condenación. ¿Cómo entonces podemos escapar de la condenación? ¿Cómo podemos escapar? ¿Sabe qué? El Señor le dijo a los fariseos, le hizo una pregunta, porque los fariseos estaban persiguiendo al Señor y estaban tratando de estorbar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor en cierta ocasión le dijo: serpientes, generación de víboras. Eso está en Mateo capítulo 23 y verso 33. Serpientes, generación de víboras. Y le hace la pregunta ahora: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo ustedes van a escapar de la condenación del infierno? Religiosos, supuestamente tenían la verdad, pero ¿sabe qué? Estaban viviendo en pecado delante de Dios. O sea que esto no es cuestión de tener religión. Esto es cuestión de vivir en santidad. Esto es cuestión de vivir la palabra y hacer la voluntad del Señor. Así que el Señor le pregunta a ellos, después que le llama serpiente, después que le llama generación de víboras, le pregunta: ¿cómo ustedes van a escapar de la condenación del infierno? ¿Cómo? Pues yo te voy a dar la respuesta a través de la palabra. ¿Cómo podemos escapar? Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 8 al 12. Nosotros sabemos que cuando Cristo venga a levantar su iglesia, que cuando la iglesia se vaya al cielo, aquí en la tierra comenzará la gran tribulación. Cuando la iglesia se vaya al cielo, lo que le espera, lo que le depara a esta tierra es mucho más terrible que lo que estamos pasando ahora. Hay volcanes en erupción, ha habido maremotos, terremotos por todos los lugares, hambre, muchísima gente muriendo de hambre. Hace poco yo le decía a mi esposa: tras de esta pandemia puede venir un hambre terrible al mundo, y ya está ocurriendo. Hay países donde ya esto está causando hambres en muchos lugares. Óigame, mi hermano, pues quiero decirte que Dios nos quiere librar de esa condenación. Segunda de Tesalonicenses 2, versos del 8 al 12, dice: y entonces, hablando de qué, después que la iglesia se vaya al cielo y se manifieste el anticristo, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Saben quién es el inicuo? El anticristo, que viene a engañar al mundo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso está en el capítulo 19 de Apocalipsis. Usted lo puede leer después allá, cuando el Señor destruya al anticristo. Dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es decir, que ese inicuo, ese anticristo, viene por obra de Satanás. Es un engendro del mismo infierno. Dice que vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es decir, que Él viene a engañar, pero viene a engañar a los que se pierden, a los que no quieren servir a Dios, a los que no quieren vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso
para que crean en la mentira. Ese anticristo viene con mentira, viene con engaño sobre el mundo, sobre la tierra. Pero mire lo que dice el verso 12, a fin de que sean condenados. Cuando leímos al principio, la palabra del Señor dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Es decir, que aquellos que anden hoy conforme al Espíritu, aquellos que andemos hoy haciendo la voluntad de Dios y viviendo en la palabra y por la palabra, no seremos condenados. No seremos condenados, hermanos. A fin, dice ahí en 2 de Tesalonicenses, de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo dijo, mi palabra es verdad. Así que tenemos que vivir en la verdad de la palabra para no ser condenados. Óigame, cuando el anticristo se manifieste sobre esta tierra, esto va a ser terrible. Pero tú, hermano, pero yo, mi hermano, no vamos a estar aquí. Vamos a estar en el cielo. Vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a estar gozando de vida eterna con el Señor en los cielos. Ay de aquellos que serán condenados por no haber recibido la verdad de Cristo. Amén. Nos toca a nosotros, iglesia. Te toca a ti. Y me toca a mí salvar a los hombres de la condenación eterna. Y tú dirás, pero ¿cómo a mí? Yo no puedo salvar a nadie. ¿Quién salva es Cristo? ¿Quién salva es Cristo? Sí, ya Cristo hizo su parte. Él dio su vida en la cruz del Calvario, como dijimos en Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya Jesús hizo su parte. Ya Jesús vino y murió sobre aquel madero. Ya Jesús derramó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Pero ahora nos toca a nosotros, iglesia, aún en el encierro de nuestras casas, aún en medio de esta pandemia, nosotros tenemos que predicar que Jesucristo salva, que Jesucristo es el único camino, que Jesucristo es la solución. Nos toca a nosotros salvar a los hombres de la condenación eterna. Vamos a ver si eso es cierto. En Marcos capítulo 16, los versos 15 y 16, aquí hay un imperativo, aquí hay una orden de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y esa orden es para la iglesia, esa orden es para el pastor, esa orden es para cada uno de los miembros de la congregación, para los hijos de Dios. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No es Cristo el que va a estar predicando. Ya Jesús hizo su parte. Te toca a ti, mi hermano. Me toca a mí, mi hermano, predicar la palabra del Señor. Es responsabilidad nuestra que podamos ganar almas para el reino de los cielos. Es más, Cristo dijo más. Cristo dijo que los forzáramos a entrar. Hay que forzarlos a entrar. Tú tienes que servirle al Señor. Tú tienes que buscar de Dios. Tú tienes que hacer la voluntad del Señor, porque si no, serás condenado. Óigame, mi hermano, yo creo que ya está bien de pañitos de agua tibia. Yo creo que ya hay que decir las cosas como son.
Yo creo que ya hay que hablar la palabra como está escrita, sin quitarle, sin añadirle. El que no viva la palabra, el que no ande en santidad, será condenado. Mire lo que dice el verso 16, ahí en Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otra vez la palabra condenación. Otra vez la palabra condenación. Es decir, que el que cree en el Señor y es bautizado, es llevado a las aguas. Óigame, hoy se habló del bautismo también, qué bueno. Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ay de aquel que no cree en el Hijo del Dios Todopoderoso. Ay de aquel que rechaza la palabra de Dios. Estamos ya terminando. Y yo quiero que usted vea lo que dice Juan capítulo 5 y verso 24. Y con esta palabra quiero concluir el mensaje de hoy. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra, hermanos! De cierto digo, esto no lo está diciendo, no lo está diciendo uno de los apóstoles, lo está diciendo Cristo mismo, hablando de sí mismo. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hoy se nos dice, iglesia, que no hay condenación para aquellos que servimos al Señor. Dios no nos condena. Dios no condena a nadie. El hombre se condena a sí mismo por su desobediencia. El hombre se condena a sí mismo por su falta de integridad. El hombre se condena a sí mismo por su libertinaje. El hombre se condena a sí mismo cuando causa división dentro de la iglesia. El hombre se condena a sí mismo cuando desobedece la palabra de Dios. Así es que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces tenemos que decir que Dios no nos condena. Dios no nos condena. Dios te bendiga. Dios te guarde.